¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de Juan Leca Presenta? Listos una vez más, como cada fin de semana, para traer diversos invitados. Ya saben, lo que nos une en este espacio es la cultura, el arte y conocer a diversos personajes para que compartan sus experiencias, su trabajo, los instrumentos que ejecutan, quizás su voz, el arte dramático, el canto, en fin. Y lo ven, está ya como invitado, es Andy Fierro. Él es cantante, compositor argentino y que reside en Colombia. Andy, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros en el programa. Hola Juan, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda tu gente. La verdad que, bueno, emocionado y con ganas de compartir acá contigo y con todos. Y bueno, no sé si será tan interesante conocer de mí, pero seguramente podemos ocasionar algo más grande que eso y crear un espacio de reflexión y bueno, de aprendizaje mutuo. Así es, les cuento, amigas, amigos que nos sintonizan, la teleaudiencia, que nos sigue en las redes sociales a esta hora, que Andy empieza desde muy pequeño en esto de la música, el arte, desde los 7 años tocando la guitarra, que ha sido su compañera siempre. Cuéntanos, Andy, ¿cómo aparece eso en ti? ¿Viene de familia? ¿Y cómo así? ¿Qué tocabas en la guitarra? Un poquito, cuéntanos tus inicios. Bueno, te cuento que, digamos, vengo de una familia muy musical. La Ya. verdad que mi papá en sí no tocaba nada, cantaba bien. Mi padre era un buen poeta, además, Ah, ya, un ya. gran poeta. Y, y mi tío abuelo, Ajá. que básicamente ofició de abuelo, que es el Coco, él era un gran guitarrista, Ah, excelente. folclórico. Y Ujú. después, siempre en las fiestas familiares, digamos, habían todos los tíos tocando piano, guitarra, Ah, canto. Entonces, te diría que siempre fue una familia muy musical claro. y que la música siempre funcionó de una forma como muy congregadora, ¿no? Una fuerza ahí que nos unía entre generaciones, ¿no? Cada festejo de cumpleaños de mi abuela eran 500 personas Ah, ahí, claro, haciendo música. ya. Y entonces eso de pronto desde niño me impactó y mi madre, que mi madre es española, mi Mm, madre quería tener a alguien en casa que hiciese música ya. y entonces, bueno, se dieron cuenta que tenía buen oído y me llevaron a clases de guitarra. Ah, excelente. ¿Y qué fue lo primero que tocabas? ¿Cuáles fueron tus primeros acordes, las notas? ¿Qué géneros? Ya que mamá es de España, papá de Argentina, no sé, ¿qué tocabas? Bueno, una de las primeras canciones que aprendí, porque en mi casa también está la beta política, ¿no? Entonces Ah, uno de los ya. primeros que aprendí fue la marcha peronista. Ya, Eh, pero más allá de eso, bueno, siempre canciones infantiles y de claro, pronto empezaron a aparecer las baladas y ya. luego el folclore argentino, el Ah, tango. Y, y bueno, ya también a temprana edad como que empezó a surgir esa necesidad de escribir lo propio, ¿no? claro, como Muchas veces, sí, muchas veces a mí me cuesta ser un buen, ¿qué te digo? Un buen artista para el gusto de la gente porque desde muy niño me he dedicado a hacer lo mío. claro, claro. Entonces, siempre intentando de dar un mensaje y dar una palabra, una música que alimente un poquito más. Tu creatividad en su máxima expresión, no solo el tocar un instrumento, sino que también que tú seas partícipe de lo que estás cantando, porque es de tu propiedad, es tu composición. Ajá, Así es, cantautor. Ah, ok, correcto. así es, así es. Y luego de esto, ¿qué vendría ya cuando ya empiezas a tocar, a tocar y cantar baladas, tangos y tocabas la música de Perón y todo esto? ¿Qué vino después? Imagínate que tienes ya 14, 15, 16 años. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue evolucionando? Bueno, en esos años, cerca de los 12 años, ya yo viví en el campo Ya. y había unos lugares, unos bares, pero no eran bares de mala muerte, ¿no? Ya. Eran los Ah, que ya. había en el pueblo, en donde se jugaba al billar, al lado del río.
algo tranquilo, no eran lugares feos, la verdad. Eran bastante turísticos. En contacto con la Y, naturaleza, por ahí, ¿no? El bar y ahí está la naturaleza. correcto, Claro, bonito. correcto. Y Ya, entonces de pronto en esos espacios siempre me daban a mí un ajá, lugar para cantar, ¿no? ya. Y eso cerca de los 12 años por ahí. Y después, ya cerca de los 16, empecé a ir al Festival de Cosquín, a las Ajá. peñas de Cosquín, que Cosquín es como el centro neurálgico del folclore Ujú, argentino, claro. ¿no? Y también uno de los grandes festivales del folclore latinoamericano. Cuna de grandes como Mercedes Sosa, por Ah, ejemplo, ¿no? claro, una máxima exponente del folclore. Claro. Total, total. Entonces, ya cerca de esos años, festivales, eh, bueno, y también bastantes peñas que se llama en Argentina, que son los ámbitos donde se canta folclore, ¿no? Excelente. Eh, y ya cerca de los 18 años, bueno, en los 16 empecé a hacer algunas investigaciones con la grabación, ¿no? Sí, Un vecino tenía una porta estudio que se llama, que era una especie de estudio de grabación chiquito así, claro. que con un cassette Ya. uno podía grabar 4 pistas. Ujú. Entonces yo me compraba los cassettes y empezaba a hacer mis primeras grabaciones ahí. Y a los 18 tuve la oportunidad de hacer mi primera grabación en un estudio que Ujú. un primo mío me lo pagó. Lamentablemente se perdió eso porque entraron a robar mi casa y se Ah, llevaron hasta... no. Uf. Sí. Dios. Pero bueno, empecé ahí a los 18. Después, cerca de los 22 años, firmé un contrato con... Bueno, antes de eso, eh, estuve en televisión un tiempo, eh, como 1 año y medio, 2 años. Ya. Después empecé a grabar mis canciones, pero esas primeras grabaciones eran como muy explorativas, ¿no? Por un lado era una cuestión de decir, bueno, ¿qué es lo que llevo adentro? Y por el otro lado era una puja de, de pruebas y errores, ¿no? Y Ya. entonces hay cosas de balada, hay cosas de hip hop, hay Ujú. cosas de folclore, hay cosas Ah, varios como géneros entonces sí, y sí, que tenían muy este tipo de contenidos que mencionas. Ajá. sí, 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 muy ecléctico. Ajá. Este, y entonces, bueno, tuve la suerte que con esas primeras grabaciones llegase a oídos de Dominic Messenger, que es un ganador de 15 Emmys en Estados Unidos, en Santa Mónica, Ujú. y con él hicimos un contrato para Univision. Recuerdo que en ese tiempo él me dijo, Andrés, escuché esa canción Gasolina de Daddy Yankee. Me Ya. dice, se va a hacer una industria detrás de eso. Y yo escuché Gasolina, en ese tiempo, imagínate que YouTube no era directamente. Entonces era difícil, bueno, pero lo escuché a este Gasolina tan famoso que él me decía, y, y entonces escucho Gasolina, Gasolina, y yo digo, se va a hacer una industria de esto, está loco este hombre. No tiene letra, no tiene No tiene música, pero contenido, no tiene no tiene mensaje ni nada. nada. Dije, Claro. sí, está loco este hombre. Bueno, 20 años después seguimos escuchando reggaetón y Pues, imagínate. yo no tuve la visión. Bueno, por ahí fueron las cosas. A los 25 años pude hacer mi primer disco, terminarlo, que fue Empecemos de cero. Puse mi estudio de grabación y después hice mi segundo disco. En el medio hice una canción para una movida solidaria muy grande allá en Argentina, eh, que se llama Dame tu mano, una canción Ah, bien ya, linda. de solidaridad. Ajá. Sí, sí, sí. Eh, y después, en 2012, empecé a grabar otro disco más. En el medio hice un disco de folclore latinoamericano a dueto con una gran, Ah, una muchacha que es excelente,
una soprano alucinante, Natalia Bartanian, y quedó muy lindo ese disco. Y bueno, después la vida me fue llevando para otros lados, así. Terminé el disco ese de 2012 y lo terminé recién en 2016, Ah, cuatro estando en años después. México. Ujú. Estando en México, viví 2 años en México. Eh, ¿Y qué tal ahí en México? Ahí cómo te fue en cuanto a la movida musical, a lo que estabas haciendo, ¿no? Descubriendo, porque ya es otra cultura, ¿no? De irte de Argentina para México en cuanto a la música, el folclore, los instrumentos y otros. ¿Cuál fue tu participación ahí, tu estadía en estos 2 años? ¿Cómo fue? bueno, la verdad que siempre uno moverse, digamos, tiene su costado difícil, ¿no? Sí, claro. O sea, salir de un contexto en donde uno es natural, es, sabe los códigos, sabe Claro. cómo son ya, pasar a otra cultura con otros valores, otros códigos, otras formas. Claro. Eh, sí, fue un golpazo, fue un golpazo. Eh, durante años imaginé que mi música era como para ese mercado. Ah, ya. Estando allá me di cuenta que no. O sea, estando allá dije, no, Ya en yo... la misma realidad te diste cuenta que no era lo que quizás tú pensaste que funcionaría de inmediato, ¿no? Correcto. De todas formas fue muy aleccionador, aprendí mucho. A mí cada vez que me dicen, uy, qué bárbaro que te fuiste, de que estabas en tu casa y te fuiste. Bueno, yo creo que es parte, este, creo que es parte de realmente de animarse a la vida. O Ujú. sea, Sí, claro. seguí evolucionando, seguí buscando y acá estoy en Colombia. Todo me fue, ¿qué te puedo decir? Fueron como unas manos mágicas que me fueron llevando de un lado al otro y terminé en Valledupar, que es la capital mundial del vallenato. Y era como que desde que me fui, todo me iba diciendo al oído, vallenato, vallenato, vallenato. Pero yo no sabía qué era Valledupar, no tenía ni idea. Claro. Sabía que existía. Llegué acá y me topé con otra cultura más, muy rica, llena de grandes artistas que para mí eran totalmente desconocidos. El mismo aire suena distinto. Cuando uno se va de una geografía a otra, cambia mucho el aire. O sea, la idiosincrasia se siente en el aire, ¿no? De pronto iba caminando y para mí todo sonaba nuevo. No podía diferenciar entre una canción clásica y una ¿Ya? canción recién lanzada, Mm. ¿no? Porque todo sonaba igual. Después de 4 años he tenido la suerte acá de compartir, eh, sí, horas de grabación y proyectos con grandes del folclore Ajá. y, y haciendo un poco de retrospectiva. Si bien a mí me llama mucho todos los sonidos modernos, urbanos y demás, Ajá. nunca me voy a sentir como parte de un movimiento así porque no, eh, porque Claro, para mí lo más importante es la palabra. claro. Es eso, donde tú te sientas ubicado y te sientas cómodo, o sea, respetas diversos géneros musicales, pero te sientes cómodo y te gusta más el vallenato, el folclore, que es lo que identificas más tú, pues, las letras. Sí, ni siquiera decirte que me identifico con nada. O sea, yo no me identifico con el vallenato. Imagínate, un vallenato se puede identificar con el vallenato. Yo, medio difícil. Pero sí puedo decir que como parte de mi búsqueda, Sí, he buscado este folclore así es. porque he encontrado en él mucha belleza, porque he encontrado en él mucha correspondencia y porque me emociona. Claro. Entonces yo escucho a Diomedes Díaz y yo me emociono. Ahora se nos fue hace poquito Oñate.
Sí. El jilguero de América. Y bueno, yo tuve la suerte de llegar acá y la primer parranda vallenata fue con él. Qué lindo. Entonces he tenido esas oportunidades de cruzarme con los grandes, de grabar con Poncho Zuleta también, que es una de las voces fundacionales del canto vallenato, con Silvio Brito, con Giancarlo Centeno. Y bueno, y de pronto, desde este espacio que uno va esgrimiendo, buscando, ¿no? Eh, aparecen unos constructos nuevos, emocionales, espirituales, intelectuales, que, que hacen de alguna forma que uno se transforme en un... Yo me digo, si yo digo mi estilo, ¿cuál es? Mi estilo es un estilo interfolclórico. Claro, ¿Ya? ese es tu sello. Ese es mi sello, Ah, total. sí, sí, sí. Porque puedo usar eh, lenguajes de folclores diversos, eh, y también los puedo mezclar con las cosas que llevo adentro, ¿no? Mira, A ver qué nos va a traer Andy ahí, que tiene su guitarra, para claro, voy a aprovechar acá. deleitarnos con algo, ejecutando algún tema. Vamos. Por ¿Qué nos va a traer? ejemplo, A ver, esta canción que sí. está en el disco en vivo, ahora le estoy ¿Ya? haciendo una versión, le estoy haciendo una versión de estudio. ¿Ya? En México me decían que era vallenato. Acá me escuchan y me dicen, nunca es vallenato eso, claro, obvio. Ya. Eh, Este, y de pronto un español lo escucha y dice que es rumba, ah, ¿no? ya. Entonces por eso te digo que uno tiene esa cuestión de interfolclórico, ¿no? Eh, Yo tengo una foto tuya escondida en el armario. Yo tengo una foto tuya escondida en el armario. Y cada vez que la miro, me acuerdo de aquellos años. Y cada vez que la miro, me acuerdo de aquellos años. Te fuiste de mañanita sin decir una palabra. Te fuiste de mañanita sin decir una palabra. Y me quedé repitiendo tu nombre en la madrugada. Y me quedé repitiendo tu nombre en la madrugada. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de tu alma? ¿Dónde fue tu amor y tu corazón ese que me dabas? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de tu alma? ¿Dónde fue tu amor y tu corazón ese que me dabas? Ah, qué, qué lindo. Muy lindo, ¿ah? pero entonces, fíjate cómo de pronto si hay unas reminiscencias, incluso en la letra, en la forma, el folclore de acá, ¿no? Que están a propósitos, obviamente, y de pronto también este ritmo, ¿no? Que eso lo usó un poco Carlos Vives en su momento, Sí, sí. pero que es más típico de la rumba flamenca, ¿no? Entonces, sí hay ahí como una búsqueda de algo propio, ¿no? Y después, el otro tipo de canciones que hago ¿Mm? para ser un guerrero como los de antes, me he vestido de hombre y he salido a buscarte, derrotando las voces que me gritan cobarde. He llegado hasta el fondo, al centro de mi sangre. Para ser un pirata, basta con ser tu amante o vender mis quimeras por un falso diamante, un amor malherido es mi ruta de viaje y tu voz es la nota donde espero encallarme. Como un himno sin padre, un pastor sin rebaño, van pasando los días y me voy acercando a ser quien no quería, una sombra de algo
un amante sin prisa, un amor derrotado. Solo soy el que espera que no sea muy tarde para entrar en tu vida y por un siempre quedarme, una causa perdida, una tierra de nadie, será mi corazón si decides marcharte. Bueno. Qué bueno. Está la balada, Así es. ¿no? Está, por un lado está la balada, por el otro lado está el folclore. Sí, y haces una bonita fusión porque en ambos como que vives pues las emociones y uno presta atención a la letra y el acompañamiento de tu guitarra y lo hace especial, pues. Estamos con el productor y cantautor argentino Andrés Bustos Fierro, conocido por todos como Andy Fierro. Él es el invitado de Juan Leca Presenta esta ocasión. Agradecidos a todos los que nos vienen siguiendo en las redes sociales, conocer un poquito sobre su vida artística. Él también estuvo en 2017 cuando ya viajas a Colombia y estuviste en el espacio de Gaira Bar, del cantante Carlos Vives. Cuéntanos tu experiencia con Carlos Vives en esa época que estaba pues todo lleno de proyectos, canciones, actuaciones en ese entonces. ¿Cómo llega a ti luego de haber estado en Argentina, tu paso por México y ir a Colombia y quedarte pues y luego de todo esto y quedarte ahí, ya tienes ahí viviendo 4 años en Colombia? Cuéntanos. Bueno, la verdad que fue, como te digo, como te decía hace un rato, como esas manos, viste, que me fueron llevando de un lado al otro. Ajá. Porque estando en México, muchos me decían que yo hacía vallenato, Vallenato, sí, sí. porque le sonaba a Carlos Vives lo Sí, que sí, sí. hacía. Entonces, a una de las canciones de mi disco en vivo, Ujú. le hice una pauta publicitaria y realmente fue impresionante la respuesta de la gente en Colombia. Entonces, bueno, dije, de pronto la cosa es irme para allá. Ujú. Y me vine 10 días a probar, a ver de qué se trataba, ¿no? Y llegué a Bogotá y al taxista le dije, bueno, dígame usted dónde se puede tocar acá. Entonces me dijo, bueno, hay uno, Andrés Cepeda, hay otro de Carlos Vives, hay... Ah, bueno. Me acomodé un día, 2 días. Al tercer día dije, llévenme Ah, de Carlos Vives. a lo de Carlos Vives. Y me Ya. fui para allá. Estando ahí, eh, bueno, también me fui como bastante con una mano atrás y la otra adelante, digamos. No Ajá. estamos hablando de que llegué, no, así tirando plata, no, no, no. Para nada. Es más, me llegó un colchón inflable, así que calcula. Me, me hospedé en la casa de una seguidora, ¿Mm? una cosa, Ah, me mira. animé así, me lancé totalmente. Bueno, eh, de pronto ahí hay un chico que estaba como a cargo de los shows y demás, Martín, y le dije, mira, yo soy cantante, hago esto. Y le Ya. mostré lo que hacía. Digo, ¿será que puedo cantar acá? Me mira así, me dice, mira, acá solamente toca el grupo, pero vení a ensayar con el grupo y vas a tocar. Ah, ya. Así que bueno, Qué bien, dice que ahí la oportunidad ahí, la oportunidad. claro, la cosa es para valientes, entonces Claro. bueno, bueno, fantástico. Fui, ensayé, después toqué, y cuando toqué canté una canción mía, Ya. una que se llama De Norte a Sur, y que también tiene una onda, así como estaba cantando recién de... Vengo de un sol que nace donde se besa el mar con el cielo, tierra de mis amores y corazones latiendo. Traigo en mi voz
sos el alma y el sentimiento de todo un pueblo, para poner el fuego y perfume de enamorados, para bailar movidito y salado. Les traigo este vallenato que enciende mi corazón. Voy de norte a sur con mi canción al viento y mi guitarra hasta la cruz del sur. Todo mi equipaje es un montón de sueños y entre mis sueños nunca faltas tú. Voy de norte a sur y no tengo fronteras, solo una estrella me puede guiar. Una morenita que me esté esperando, que cuando canto entre la gente está. Bueno. Ah, muy buena. ¿Eso fue lo que tocaste en esa ocasión? Eso fue lo que canté ahí. Ah, está bonito. Gracias. Y entonces estaba ahí tocando, ¿no? Y de pronto empiezo a ver, y para colmo me lanzaron primero. Ah. Pero apenas, ¿Y qué tal la gente? ¿Cómo recibió la canción? ¿Cómo se quedaron? esa es la cosa, que de pronto yo empecé a ver que se levantaban las mujeres de acá, de allá más y se iban a bailar y dije, ¿Ya pero ves? esto de acá, ¿yo Es, qué que estoy haciendo? es pegajoso, el ritmo es pegajoso. Y entonces, Claro. ya, pues, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué estoy haciendo en México si yo soy de acá? Así que me vine, pero en ese momento me puse en contacto con unos cantantes de vallenato Ya, de Barranquilla. ya. Entonces me fui a México, volví, fui a Barranquilla. Esa gente, fuimos a un estudio de grabación y conocí a un muchacho que me dice que él es de Valledupar. Claro, el lugar es, ¿no? Del vallenato, justamente. Entonces yo le digo, ¿y eso qué es? Y él me dice, es la capital mundial del vallenato. ¿Y a cuánto queda de acá? Y a 300 kilómetros. Ya, Y digo, "Ay, entonces tengo que ir. Tanto que se me ha repetido vallenato, tengo que ir". claro. Y me lancé. Y le dije al muchacho, che, ¿acá se podrá trabajar o qué? Proba. Y me quedé. Y Y hasta entonces llevo 4 años ya este, probando. Y, y bueno, en estos 4 años también ha sido muchos encuentros, muchas cosas claro. lindas, ¿no? Y acá el folclore vallenato tiene grandes hacedores de canciones. eh, y bueno, he aprendido mucho también de los vallenatos. Ajá, Acá tengo la suerte de ser muy amigo de la maestra Rita Fernández, que es la actual presidente de SAICO, claro. que es la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia. Y la maestra, bueno, también es un estandarte de la cultura vallenata. Y he tenido gozo de su amistad, de su consejo. Ya. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo considero un poco que para hacer historia tiene que estar con los que hicieron historia. Ah, claro. De pronto yo siento que lo que está pasando, vos sabés que a nivel mundial hay como una construcción de la aldea global, de romper con lo sectario y particular para crear algo que nos contenga a todos como seres humanos, ¿no? Como Homo sapiens, digamos que seamos parte de algo más grande que la cuestión cultural propia, Claro. ¿no? Entonces, ahí hay una pugna, ¿no? Y de repente uno escucha que los muchachos de ahora se dejan influenciar exageradamente de pronto por otras culturas, ¿no? Y, y entonces, de pronto un chico de Argentina o de Perú o de acá de Colombia de 15, 16 años, tienen más que ver con un chico de Estados Unidos que con un chico de acá, porque de pronto, viste, se dejan influenciar mucho. Pero bueno, es a lo que tiende, digamos, esta aldea global. Sin embargo, yo creo que antes de llegar a eso, antes de alejarnos del todo de la propia construcción social,
histórica, es importante conocerlo de uno. Claro. Y de pronto en ese conocer lo de uno ha estado un poco mi búsqueda. O sea, el conocerlo de uno en el folclore argentino, conocerlo de uno bueno, yendo a México a conocer su folclore, trabajar con gente del folclore de allá, trabajar con la gente del folclore de acá de Colombia. Cuando uno dice... El Sí. trabajo intercultural de América Latina, ¿no? Que somos hermanos, que nos unimos a través de la música y la cultura, y que cada pueblo, cada nación tiene lo propio, que se identifica, pero todos tenemos algo rico, que es el folclore, que es nuestro arte, nuestra cultura, que es lo que nos une, lo que te ha unido a ti con México, con Colombia, con Argentina, que es tu patria, en Córdoba. Con España, con Perú, claro, con África, con entonces África. un poquito de todo, ¿no? Por eso tú lo relacionas con el tema intercultural, porque justamente de ahí nace, ¿no? De lo que es la cultura de cada nación. Perú es la meca del folclore latinoamericano. Así es. Perú es desde donde todo aconteció. Perú es el centro neurálgico desde el cual se fue abriendo este abanico que conocemos como folclore en Latinoamérica, Así. ¿no? Entonces, los instrumentos de viento, que son los que característicos acá, ¿no? En el Perú, ¿no? En la parte del altiplano, ¿no? Sí, sí, sí. Correcto, en Bolivia, ¿no? Pero incluso a nivel, vos sabés que la guitarra También, española, claro, sí. ahí fue que empezó a crear esa cueca, ¿no? Lo Claro, que es claro, sí, 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 sí. la samba cueca, ¿ya? Entonces, España que aportó también mucho, ¿no? España, correcto, toda la América. jota, la Sí, sí, sí. jota, el vals. Eso. Entonces, claro, hay muchas cosas ahí que suceden y después, obviamente, esa mixtura ese sincretismo cultural Sí. con lo africano, que viene con todo el lado de las percusiones. Imagínate, ya te vas hasta el África con todo esto, ¿no? España y América y hasta el África, ¿no? El aporte que hace. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que digo es que qué interesante sería, digamos, digamos, yo, como te digo, me siento un artista interfolclórico, si se quiere, Claro, ¿no? sí, Y por el otro lado, digo, qué interesante sería que de pronto los muchachos, los jóvenes, indagasen en estos artistas nuestros, claro. conociesen bien Se involucrara más con eso, ¿no? Con el tema del folclore, también darle un espacio, porque justamente es lo que identifica a cada nación, las raíces, los instrumentos, correcto, solistas, bandas, ¿no? Que son correcto. género. De pronto, yo te digo, en Argentina, por decirte, hacía folclore y me decían, no, pero vos no haces folclore. Entonces, en, en Colombia me pasa lo mismo, ya en México me pasa lo mismo. Pero bueno, uno es, por eso te digo, es un interfolclórico, porque Es, agarra las herramientas. Mira, por ejemplo, a ver, hay una canción que dice acá, ya, que esto es... eh, yo lo toco ahora ya, y de pronto a vos o a los que saben, nunca les va a sonar a a un merengue vallenato, a pero ver, yo lo grabé como merengue vallenato y ajá, quedó muy bien. Y a eso le sumé unos bombos legüeros argentinos y cajas ya, copleras. Le ya, metí cajas copleras. Y le metí sikus también y violines. con violín. Entonces, Ah, sí. claro, entonces se armó una cosa que es interfolclórica. Entonces, de la tierra en que nací, del jilguero y de la flor, del aroma del verano y del viento es mi canción, de la sombra del manglé y de un sauce llorón,
que a la vera del camino acaricia el corazón, de las calles que no duermen y de aviones que no vuelven. De la fuerza del amor, de creer en la pasión, de fundirme con mis sueños, ya está hecha mi canción, de lanzarme al quizás, sin rendirme nunca más, de soltar las mil amarras y confiar en los demás, de vivir el día a día sin saber cómo seguir. Vengo de la Guajira, de los ríos y del sol, soy de la cordillera donde Dios pintó el amor. Vengo con un latido como un bombo aquí en mi voz, para cantarle al mundo, la esperanza no murió. Vengo de la Guajira, llévale, soy de la cordillera, de un pueblito en carnaval y del ruido en la ciudad, de los miles de creyentes que la misa rezarán, de gaviotas en el mar y de orgullo nacional, de sentir nuestra bandera, mi canción también será, de los hombres sin pretextos y mujeres sin silencios. Vengo de la Guajira, de los ríos y del sol, soy de la cordillera donde Dios pintó el amor. Vengo con un latido como un bombo aquí en mi voz, para cantarle al mundo, la esperanza no murió. Vengo de la Guajira, soy de la cordillera, vengo con un latido como un bombo aquí en mi voz, para cantarle al mundo, la esperanza no murió. Qué bueno. ¿Esta cómo titula, Andy? Claro. ¿Cómo se llama este tema? ¿Cuál es el título? Esa canción ¿Te se acuerdas? llama La Fuerza del Amor. La fuerza del amor. Muy buena, ¿eh? Eso es parte de lo que dentro de poquito vamos a lanzar. Ajá. Cuéntanos un poquito sobre lo que tú estás trabajando de la música de Piero, que estás ejecutando para realizar un disco, que es lo último que ya vienes trabajando. Cuéntame. Bueno, con el maestro ya concretamos una de las canciones. Ya. Pasa que con esta pandemia todo se ha atrasado bastante. Sí. Dios quiere que podamos concretar del todo ese proyecto, porque la verdad que era muy lindo acá. Todos los grandes artistas estaban muy emocionados con ser parte de ese disco. Pero claro, bueno, se metió esta pandemia y se complicó un poco. Alcanzamos a terminar una canción que justamente iba a ser el dueto con el maestro Oñate, No. pero bueno, lamentablemente falleció. Y bueno, como te digo, es un proyecto muy lindo, súper interesante ponerlo el maestro al servicio de la historia vallenata también, que se sume a esta hermosa historia, porque acá lo quieren mucho, es alguien que yo creo que a todos los cantautores y decidores del folclore y la música ciudadana, Piero significa algo muy grande. Entonces, bueno, nada, estamos como un poco en stand-by con ese proyecto, siempre atentos bueno, a que se sigan concretando cosas, pero así es. sí es Además, cierto que Piero es un gran exponente de la música en la Argentina, y que cantautor, su guitarra, o sea, es un personaje, pues, que uno que quisiera, pues, tocar o cantar sus temas, o que él sea el que te instruya o que te siga con con el trabajo que tú realizas, ¿no? Que es lo que tú estás queriendo empujar, ¿no? Que sea limitado por esto de la pandemia, pero que ya se viene, pues, próximamente, ¿no? Dios mediante, bueno, vamos a hacer todo lo posible para concretar más sobre ese proyecto,
Pero, como sea, ya lo hicimos cantar vallenato porque hay un registro de una canción en vallenato ya ¿Ya? y bueno, esperemos que se pueda seguir expandiendo ese proyecto. Correcto. Bueno, Andy, ha sido grato tenerte en el programa. Realmente el poder conocer un poco sobre tu arte, el trabajo que realizas, ya ves, que había de qué hablar, qué compartir. Y Claro que sí. deseamos mucha suerte allá en Colombia y que sigas pues adelante con todo esto. ¿Qué maneras el público puede comunicarse contigo? ¿Redes sociales? ¿Tienes página para que ellos estén atentos a lo que vienes haciendo? Cuéntanos. Bueno, yo los invito al YouTube, Andy Fierro, Andy con Y, ¿no? Andy Claro. Fierro. Yo creo que ese es un buen espacio y después Telegram, también si buscan Andy Fierro todo seguido, ahí aparezco y se pueden, digamos, hacer parte del grupo. No soy muy activo, la verdad. Sí hay muchas cosas para subir, hay muchísimo material, Ya. también de entrevistas que he podido hacer con gente del folclore Ah, ya. de México, de Argentina, de acá de Colombia. Bueno, hemos hecho un trabajo bastante grande ahí y también a nivel político. Yo soy Claro. marketer político, Sí, sí, sí. entonces también por ese lado hemos hecho bastantes entrevistas. Hay mucho material por salir y bueno, están Tu todos faceta invitados a... tu faceta de comunicador y locutor a la hora de hacer la charla, la entrevista, también el poder empaparte un poquito del artista, o en este caso ya pues del político a la hora de hacer la previa, ¿no? La entrevista. Correcto, sí, sí, sí. Para mí es apasionante todo lo que tiene que ver con la política y la comunicación realmente es algo Claro, van de la que a mano. mí Sí, 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 a mí... Yo, lejos de pensar que un artista no tiene que tener ninguna ideología o Eso, ningún pensamiento crítico, pienso que justamente tiene que tenerlo. Ahora, a medida que uno va aprendiendo más y más y más y se va metiendo más, eh, bueno, hoy te puedo decir que efectivamente no tengo ideologías, no tengo pensamiento, sí tengo un pensamiento crítico claro, eso sobre, sí, obvio. sobre la sociedad y sobre nuestro espacio histórico, ¿no? Pero considero bueno, somos un poco la posta de esa generación que ya se está yendo y también tenemos que ser un referente para la siguiente generación. Sobre todo eso, ¿no? El dejar algo, ¿no? Porque ya nos dejaron antes algo para continuar y también tenemos que continuar con lo que viene, no, no, no dejarlo ahí a medias. Correcto, correcto, sí, sí, sí. Y bueno, y encontrar soluciones, ¿no? Hoy la humanidad entera está detrás de buscar soluciones globales. Tenemos una agenda muy apretada con respecto a los cambios climáticos, una agenda muy apretada con respecto a la desigualdad social, Ujú. al problema que tenemos en este momento de sí, quiebre que está sucediendo con el sistema capitalista como tal, Sí, ¿no? Porque se está metamorfoseándose a nivel estatal, también están pasando grandes quiebres a nivel mundial, sí. Y que esta pandemia... de varios países ¿Ah? de América, ahí mismo cómo se refleja en Colombia, o repercute también en México, en Argentina, cómo está, o acá en Perú también el tema de que siempre No, está la izquierda, o sea, en todas y en partes, Estados Unidos, y en sí, Estados Unidos. en todo el mundo está ahí el tema político, Esto hace 20 años, uno decía me voy a España, me voy a Estados Unidos y me salvo. claro. Hoy ya no hay espacios, o sea, Mm. ya eso ya no existe porque en realidad eh, se ha cambiado esa configuración, digamos, Ujú. de ya estamos todos siendo parte de algo más grande. Sí, Ya sí, no es una cuestión, viste, comarcana, no es sí, una cosa. eso. No, es una cuestión, ¿no? que nos
ataca a todos, digamos. Entonces esta pandemia lo único que ha hecho es acelerar esa descomposición, y dentro de esa descomposición, bueno, de pronto también hay que rever qué es lo que se construye y se mantiene, Ajá, y qué hay que desechar, ¿no? claro, Sí eliminarlo, estamos viviendo, sí, sí estamos viviendo un tiempo en donde es necesario y es fundamental procurarse una salud emocional, sobre todo, y una capacidad de aprender constantemente. Porque constante si, vos aprendizaje. no- si en estos tiempos vos no tenés la capacidad de aprender, vas a ser digerido por lo que viene, lo que nos lleva ¿viste? Por adelante, porque esto es una topadora. Entonces, eh, no sé si nos fuimos de tema, No, pero no te preocupes. digo, sí, sí, está bueno de pronto conversar estas cosas, decir, Sí, bueno, creo que está bueno como para una entrevista y hablar básicamente ya de este tema. Pero hemos conocido un poquito sobre lo que haces. Es tu trabajo y es lo que te gusta, lo que te apasiona, tanto la música, la composición y también el tema político, que es parte de la vida, es así la es. vida social del ser humano, ¿no? Claro. Bueno, Juan querido, Un abrazo. muchísimas gracias, un gran abrazo y a toda tu gente. Acá tienen un amigo, Dios los bendiga mucho y bueno, esperemos que la música, la vida, las buenas intenciones siempre nos estén reuniendo. Un gran abrazo. Gracias a ti y estamos en comunicación ya para hablar un poquito de política y a eso que tú también lo trabajas. Gracias. Claro que Ya saben, para ver a Andy en las redes sociales, ya saben, en Telegram y también en YouTube para escuchar las canciones y conocer un poco más de lo que él viene trabajando y lo que se viene próximamente con la producción de Piero. Mil gracias, Andy. Estamos en comunicación. Gracias. Cuídate. Chau. Adiós.